Hannover, Alemania, 1919. Calles con olor a pólvora, tratados de amarga paz y un orgullo nacional hecho pedazos. Entre el fango y los tranvías, un hombre de mirada febril huye con los bolsillos llenos de boletos usados y pedazos de madera. Intenta dejar atrás su amada ciudad, proscrito por un régimen que confunde la pureza con la esterilidad del cementerio. Ha comprendido que la patria que conocía ya no existe. Se encuentra ahora despojado de su tierra y de su obra. Comprende que el exilio es el arte de reconstruir el hogar, utilizando las obras que la historia ha dejado olvidados en las aceras. Todo se ha derrumbado, e incluso la palabra arte. Mi Alemania, la gran maquinaria del progreso, se convirtió en un matadero y ahora es solo un cementerio de ilusiones. Me quema el pecho ver a mis contemporáneos intentar pintar el óleo académico como si los lienzos no estuvieran manchados de sangre. No, el óleo ya no sirve para explicar este dolor. Por eso camino con la cabeza baja, no por vergüenza, sino por necesidad. Busco en la basura lo que la guerra le robó a nuestras almas, la dignidad de la materia. Este pedazo de cartón corrugado, esta tipografía rasgada que alguna vez anunció un tranvía a ninguna parte, son los verdaderos testigos de nuestro tiempo. Los hombres usaron el metal para fabricar metralla. Yo lo usaré para levantar catedrales de desechos. Me han llamado degenerado aquellos que necesitan un mundo uniforme para no ver la fealdad de sus propias almas. Me llaman loco porque guardo boletos caducados en los bolsillos, pero la verdadera demencia fue creer que la civilización se construía con cañones. Con estos fragmentos heridos, con este pegamento que huele a olvido, voy a fundar mi propia patria. No entienden que el exilio no es perder una geografía, sino ser expulsado del propio centro del pensamiento. Soy un viaje hecho de recortes de periódicos viejos, de alambres oxidados y de la nostalgia que se pega a las suelas de mis zapatos. Soy un extranjero en la época que me ha tocado padecer. ¿Qué es el fascismo sino el miedo al fragmento, el terror a la diferencia que compone la verdadera unidad? Ellos buscan la pureza en el bronce, yo busco la eternidad en un boleto de tren desechado. Oh, la paradoja de ser perseguido por amar lo que el mundo desprecia. Cada collage que pego en la soledad es un acto de resistencia contra la barbarie que pretende uniformar el dolor. El pegamento es mi única patria. El bisturí, mi única defensa contra el olvido. Siento que mi vida misma ha sido recortada por la mano brutal de la historia y pegada en un lienzo ajeno, torcido, donde las palabras ya no significan lo mismo. Soy un intervalo entre la Alemania que me expulsó y el vacío que me espera al final del camino. Si he de morir en este destierro, que sea rodeado de mis pequeños fragmentos, porque en cada pedazo de papel roto que recojo de la calle late una libertad que ningún dictador podrá jamás meter en un calabozo. Si la vida nos ha hecho pedazos, el collage nos devolverá la totalidad. Freude, schönere Götter, Funken, Tochter aus Elysium. El arte es el refugio de los monstruos. Son precisamente ellos los que nos traen el presagio de lo divino y el aviso del sufrimiento. Bienvenidos a Estampas del Dolor, un podcast donde narraremos la vida que marcó a los artistas, igual que el metal deja grabada la tinta en una estampa. Hoy presentamos Kurt Withers, el recolector de almas rotas. Primer acto. Las almas rotas. Sajonia, Alemania, 1909. Prisionero de la Gran Guerra. Kurt Schwitters comenzó en la Academia de Dresde, un espacio de realismo riguroso. Pronto ese espacio se convirtió en una celda de conceptos muertos. Pintaba paisajes y retratos con una destreza técnica impecable, pero el conflicto mundial destruyó cualquier ilusión que pudiera tener. Comprendió que la pintura tradicional era incapaz de reflejar una realidad fracturada.
Al ver la destrucción de su entorno, sintió la necesidad imperiosa de arrancar los materiales de la vida cotidiana y llevarlos al soporte. Supo que la única pintura honesta era aquella que incorporaba las cicatrices físicas del mundo exterior. Este quiebre fundamental le demostró que el arte verdadero no nace de la comodidad de la técnica, sino de la urgencia ética de encontrar un lenguaje que no le mienta. Kurt Withers. Nací en Hannover y me formé en la Academia de Dresde, donde aprendí a pintar como un viejo maestro. Pero cuando el mundo estalló en 1914, comprendí que los pinceles tradicionales ya no servían para retratar la ruina. La juventud de Schwitters estuvo marcada por una fragilidad física y emocional. Desde los 14 años sufrió de ataques de epilepsia, una condición que lo recluyó en un aislamiento forzado y moldeó su percepción del tiempo y el control. Esta enfermedad, sumada a la asfixiante atmósfera de una Hannover ultraconservadora, transformó sus primeros años en un laberinto de miedos y opresión familiar. Sus padres, comerciantes de mentalidad estrecha, no veían con buenos ojos las excentricidades de un joven que pasaba horas observando los patrones del moho en el jardín o guardando objetos inútiles. Kurt Withers. Hannover es una ciudad gris y metódica, y por eso mismo es el laboratorio perfecto para mí. El contraste entre la rigidez de mis vecinos y la anarquía de mis cajones de basura es lo que me mantiene creando. Las dificultades de su entorno no hicieron más que agudizar su sensibilidad hacia lo marginal y lo ignorado, obligándolo a construir un mundo interior fortificado contra la incomprensión médica y social. Schwitters convirtió el terror de sus crisis de salud y el rechazo de su comunidad en la materia prima de su resiliencia creativa. La resolución de esta juventud atormentada es clara. Los incidentes y dolores de la infancia no destruyen al artista, sino que actúan como el cincel que esculpe la sensibilidad necesaria para ver belleza allí donde los demás solo ven enfermedad y desperdicio. La formación de Schwitters fue un largo proceso de purga ideológica. Tras abandonar el academicismo, intentó vincularse con el movimiento Dada en Berlín, pero su naturaleza profundamente poética y su rechazo a la política panfletaria hicieron que fuera rechazado por figuras como Richard Huelsenbeck, quien lo acusaba de ser demasiado burgués. Lejos de amedrentarse por este rechazo institucional y vanguardista, Kurt decidió crear su propio movimiento en 1919, tomando una sílaba de la palabra Commerzbank, Banco de Comercio, que encontró en un papel recortado. Así nació MERS. Kurt Withers. La guerra terminó, y todo estaba en pedazos. Había que reconstruir el espíritu con los desechos que quedaban en las calles. Así nació MERS, no como una moda, sino como mi propia tabla de salvación. Su formación se convirtió entonces en una autoeducación en la libertad absoluta, donde aprendió a tratar las palabras, los sonidos y los objetos bajo el mismo principio de equivalencia estética. Schwitters llevó esta ruptura al extremo, estudiando cómo el pegamento y la superposición de capas podían generar una nueva armonía visual que desafiara tanto a la academia como a la propia vanguardia destructiva. Segundo acto. La primera recolección. La vida de Schwitters como artista se convirtió en una obsesión espacial. Comenzó a construir el Meersbau en su propia casa de Hannover. Esta estructura, una escultura habitable hecha de yeso, madera y desechos que crecía de habitación en habitación, se transformó en un monstruo que devoraba su vida cotidiana, su dinero y su cordura. Esta obra monumental era una respuesta desesperada a la creciente amenaza del nazismo, una catedral secreta donde Kurt escondía fetiches y recuerdos de sus amigos vanguardistas en grutas ocultas dentro de las columnas. Kurt Withers. Ellos creen que limpian Alemania destruyendo mis cuadros. No entienden que el fascismo es el verdadero desecho de la historia. Yo solo tomo lo que ellos destruyen para recordarle al mundo lo que alguna vez fue humano. Trabajar en el Meersbau significaba vivir en un eterno estado de polvo, escombros y peligro de derrumbe,
una metáfora física de la Alemania de los años 30 que se desintegraba a su alrededor. Schwitters sacrificó su comodidad y su estabilidad económica para mantener vivo este organismo arquitectónico que desafiaba la estética totalitaria del Tercer Reich. Este hecho nos revela al monstruo, un artista verdadero. La obra de arte no es un objeto que se cuelga en la pared, sino un entorno total que exige la entrega absoluta de la existencia, incluso a costa de la propia seguridad. 30 de enero de 1933. La llegada al poder de Adolf Hitler convirtió la vida de Schwitters en una pesadilla de persecución y censura. Su arte fue catalogado oficialmente como Entartete Kunst, arte degenerado. Sus obras fueron confiscadas de los museos y su amado Meeresbau quedó bajo la constante amenaza de ser destruido por la Gestapo. Adolf Hitler. Tipos como Schwitters, que pegan basura en los lienzos y lo llaman arte, son saboteadores de la cultura germánica. En nuestra nueva Alemania no hay espacio para la degeneración del espíritu. El acoso político y la imposibilidad de exhibir o vender su trabajo lo sumieron en una profunda crisis existencial y económica. El recolector de basura se había convertido, a ojos del Estado, en basura social que debía ser erradicada. Hannover, Alemania, 1937. Ante el peligro inminente de arresto, tuvo que abandonar la ciudad de noche, dejando atrás el trabajo de toda una vida para huir hacia Noruega con las manos vacías. Esta etapa de persecución quebró su estabilidad geográfica, pero no su voluntad inquebrantable de crear. La resolución de este oscuro periodo es que la tiranía puede confiscar los lienzos y forzar el exilio del cuerpo, pero jamás podrá contener la capacidad del espíritu para reinventarse y volver a empezar, utilizando los pedazos de la frontera como nuevos materiales de trabajo. Kurt Withers. Tuve que dejar Hannover con 2 maletas y unos cuantos marcos en el bolsillo. El Meeresbau, el esfuerzo de 20 años de mi vida, se quedó encerrado tras las cortinas. Ahora el bosque noruego es mi nuevo taller. El exilio en Noruega y posteriormente en Inglaterra supuso un desarraigo familiar devastador para Schwitters. Separado de su esposa Helma, quien tuvo que quedarse inicialmente en Alemania para gestionar los bienes familiares, y viviendo en condiciones de extrema pobreza en una cabaña en Lysaker, Kurt experimentó la soledad más profunda del refugiado. Hannover, Alemania, 1943. La muerte de su esposa a la distancia y la destrucción total del Meeresbau original por un bombardeo aliado derrumbaron los últimos lazos que lo unían a su pasado. Fue un hombre que había construido una catedral para proteger sus memorias, solo para ver cómo el fuego de la guerra reducía todo a cenizas reales. A pesar de la geografía hostil y el aislamiento lingüístico, el monstruo comenzó a construir un segundo Meeresbau en Noruega, demostrando que su concepto de hogar no dependía de las paredes de ladrillo, sino de su capacidad de ensamblar. Tercer acto. La resistencia del MERS. La relación de Schwitters con sus contemporáneos estuvo marcada por una tensión constante entre la admiración y el rechazo mutuo. Aunque mantuvo lazos de profunda amistad con figuras como Hans Arp y Theo van Doesburg, el núcleo del movimiento Dada berlinés lo consideraba un intruso lírico que no compartía su agenda revolucionaria y política. George Gross. Schwitters era un caso único. Mientras nosotros en Berlín usábamos el collage para hacer propaganda comunista y atacar al ejército, él se encerraba a cantar poemas fonéticos y a pegar envolturas de chocolate. Schwitters criticaba la hipocresía de aquellos artistas que pretendían destruir el arte mediante discursos políticos, argumentando que MERS era una revolución puramente formal, donde la política se superaba a través de la creación de una nueva armonía estética. Esta fricción constante lo mantuvo en la periferia de los grandes manifiestos de la época, siendo visto a menudo como un excéntrico solitario que no encajaba en los moldes rígidos de los colectivos de vanguardia.
Kurt, en cambio, buscaba en el collage una permanencia mística que sus contemporáneos despreciaban por buscar el impacto inmediato. La resolución de estas disputas estéticas demostró que el tiempo termina por dar la razón al artista que persigue la verdad de la materia por encima de las consignas ideológicas efímeras de su tiempo. Cuando llegó a Inglaterra como refugiado, tras pasar meses internado en campos de concentración británicos debido a su nacionalidad alemana, se encontró con un panorama artístico profundamente insular e indiferente a sus innovaciones. Kurt Withers. Pasé 17 meses encerrado en el campo de internamiento de la isla de Man por ser un ciudadano alemán. ¿Y qué hice? Hice collages con las gachas de avena del desayuno y las tiras de periódicos viejos que encontraba en las letrinas. Los artistas y críticos de la escena londinense de los años 40 lo veían como un remanente obsoleto de las vanguardias centroeuropeas, ignorando la genialidad de sus composiciones abstractas. Kurt se vio obligado a mudarse a la región rural de Lake District, alejado por completo de los centros de debate cultural, donde los marchantes locales le pedían que pintara paisajes realistas para turistas para poder pagar el alquiler de su habitación. Las críticas implícitas de una sociedad que lo reducía a un pintor de postales comerciales hirieron profundamente su orgullo, pero nunca mermaron su producción de collages secretos hechos con envoltorios de dulces británicos y boletos de autobús. Schwitters respondió al desprecio y al aislamiento institucional redoblando su fe en Mers, demostrando que la falta de reconocimiento exterior no devalúa la obra de un genio, sino que resalta la miopía cultural de la época que le tocó habitar. Kurt Schwitters es una historia dividida por la tragedia histórica y unida por la devoción incondicional. Su primer gran amor y esposa, Helma Fischer, fue el pilar silencioso que sostuvo sus años de locura creativa en Hannover, tolerando que el Meeresbau invadiera su propia alcoba y gestionando con paciencia los archivos del artista hasta que la guerra los separó para siempre con la muerte de ella por cáncer. Elma Fischer. Vivir con Kurt implica aceptar que los límites de la casa no existen. Un día comenzó a levantar una columna de yeso en la sala. 2 años después, la estructura ya había perforado el techo y avanzaba hacia el dormitorio del piso de arriba. Londres, Inglaterra, 1941. En su última etapa de exilio en Inglaterra, apareció Edith Thomas, a quien él apodó cariñosamente Wanty, porque siempre ofrecía té. Ella se convirtió en su compañera de penurias, la mujer que lo ayudó a mezclar yeso cuando sus manos ya no tenían fuerza, y que compartió la miseria económica de sus últimos días. Este romance tardío estuvo rodeado por el fantasma de la pobreza extrema y la salud deteriorada del artista, pero iluminado por una ternura absoluta que desafiaba la hostilidad del entorno. Como dejó asentado el propio Schwitters en sus diarios de vejez, el amor es el último pegamento que impide que los fragmentos de un hombre viejo se dispersen en el viento. La resolución de su vida sentimental nos revela que detrás de la complejidad caótica de un artista del collage siempre late la necesidad de un afecto constante que otorgue un sentido humano y ordenado al caos del universo. Último acto. La última recolección. El Theater, Inglaterra, 1947. En los últimos años de su vida, con una salud devastada por una hemorragia cerebral, asma crónica y una embolia pulmonar, el monstruo se embarcó en su última gran locura constructiva, el Meeresbau en un viejo establo. Financiado con una pequeña beca que le otorgó el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, gracias a la intervención de sus viejos amigos, Kurt trabajó contrarreloj, sabiendo que la muerte le pisaba los talones. Kurt Withers. Mi cuerpo está roto, he tenido derrames y el corazón me falla. Pero mientras tenga un bote de pegamento de harina y un muro de piedra en este granero de Ambleside, seguiré construyendo mi catedral. El Mers no se rinde. Esta obra representa su testamento plástico definitivo, un relieve de yeso donde incrustó objetos encontrados en el campo inglés, piedras, ramas y metal oxidado,
logrando una síntesis perfecta entre el collage urbano y la naturaleza. La pintura espesa y las formas orgánicas de esta pared única eran la culminación de su teoría de la transmutación total de la materia, una obra maestra nacida de la agonía física de un hombre que apenas podía sostener la espátula. El Merzbarn fue la victoria final de Schwitters sobre la bidimensionalidad del olvido, una resolución estética que demuestra que el verdadero genio creativo es capaz de transformar el espacio de su propia muerte en un monumento eterno a la vida. 8 de enero de 1948, falleció Kurt Schwitters en el hospital de Kendal, Inglaterra, apenas un día después de recibir la noticia de que se le había concedido la ciudadanía británica que tanto había ansiado para dejar de ser considerado un enemigo extranjero. Murió en la pobreza absoluta, dejando tras de sí un establo a medio terminar y una maleta llena de recortes de papel que nadie en el pueblo sabía cómo valorar. Edith Thomas. Murió un día después de recibir la nacionalidad británica, en enero de 1948. En su bolsillo encontramos un boleto de autobús usado, un trozo de cuerda y una aguja. Coleccionó fragmentos de vida hasta el último suspiro. Su entierro en el cementerio de Ambleside fue un acto solitario, acompañado apenas por Wanty y un par de conocidos locales bajo la lluvia persistente de los lagos ingleses. La muerte del recolector fue, en apariencia, el triunfo del silencio sobre el ruido de sus composiciones sonoras y visuales, el cierre definitivo de un expediente de exiliado que el mundo parecía querer olvidar rápidamente. El legado artístico y humano de Kurt Schwitters es hoy una de las columnas vertebrales de todo el arte contemporáneo, desde el pop art y el nouveau realisme hasta el arte conceptual y las instalaciones modernas. Generaciones enteras de creadores de collage han reconocido en Schwitters al pionero absoluto que legitimó el uso del desecho como un vehículo de alta poesía y crítica institucional. Herbert Reed. Kurt Schwitters fue el verdadero poeta de la resiliencia del siglo XX. Murió en la pobreza absoluta, en un granero de Inglaterra, pero nos dejó la lección más grande del arte moderno, que la dignidad humana puede reconstruirse a partir de la basura absoluta. Su figura ha dejado de ser la de un excéntrico de provincia para ser reconocida como la de un héroe ético que demostró que, en un siglo marcado por la destrucción masiva y el totalitarismo, el arte tiene la obligación de recoger los pedazos rotos de la humanidad para devolverles el sentido. Su obra nos legó una profunda lección de neuroestética y resiliencia, que el desorden aparente puede contener una armonía superior si se mira con los ojos de la compasión material. Al final, Kurt Schwitters nos enseñó que nada se pierde si se sabe pegar con amor, y que la eternidad no se construye con mármol imperecedero, sino con los humildes fragmentos de papel que el viento de la historia deja a nuestro paso. Porque el arte no es belleza, es la cicatriz que dejamos en el tiempo para probar que estuvimos aquí. Gracias por acompañarnos en este episodio de Estampas del Dolor. Si este relato te dejó marcado, búscanos en las sombras de Instagram, YouTube y Spotify. Apaga la luz. Deja que el dolor descanse. Nos encontramos en la próxima estampa, si es que te atreves a sentir.